Mateo 26, versículo 40. Mateo 26, versículo 40. ¿Están allí? Todos leemos aquí el Señor cruz. En el verso 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Dice el 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nos damos cuenta en esta parte, lo único que estamos haciendo en este verso es tomando el principio de lo que Jesús les dijo para tener, por así decir, poder espiritual o fuerza espiritual. Se dan cuenta que aún Jesús, cuando da el principio, no les está hablando de poder espiritual en este verso para vencer el pecado de robo, de matar o de mentir. Se dan cuenta que están batallando con orar. ¿Se están dando cuenta de este ejemplo aquí? No pueden ni permanecer despiertos para orar. Obviamente aquí vemos una parte de la debilidad del cuerpo que es la comodidad de la carne, el cansancio de la carne, la debilidad de hacer las cosas que debemos hacer según la palabra de Dios, la disciplina de obedecer. Todos, ¿verdad? Siempre ponemos el tema de que la batalla más grande del cristiano es la oración. Y aquí el Señor le dice: no han podido orar ni una hora. O sea, ni siquiera una hora han podido orar. Y obviamente aquí la hora no se está refiriendo a Jesús que debemos de orar una hora, ¿verdad? Aquí le está preguntando, utilizando vamos a decir un número para decir un mínimo. Ni siquiera una hora, ¿verdad? Aquí Jesús utiliza dos principios que estamos viendo. Uno es: el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Vimos que esa palabra dispuesto es la palabra presto, disponible, siempre preparado para ser usado. Y número dos, dice Jesús: y la carne es débil. Y la palabra debilidad ya vimos que es la palabra enfermizo, ¿verdad? Incapacidad de tener poder de Dios. Ahora, antes de seguir el estudio, debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Hablo por mí. El tiempo que yo conocí al Señor, vamos a decir en el 2010, como hasta el 2015 por ahí, ¿verdad? Nunca yo había recibido este tipo de enseñanza, ¿verdad? Y yo sé que Dios es tan soberano y compasivo que nos ayuda en nuestra ignorancia. Pero sí les puedo decir que cuando pensaba en la obediencia, no entendía, no tenía ni siquiera el entendimiento más mínimo de qué significa obedecer la palabra, ¿verdad? Y siempre puedo ver la diferencia de una vez recibí el entendimiento de que antes vivía bajo un legalismo ignorante. O sea, yo no pensaba en legalismo. ¿A qué me refiero? Hacer lo mejor que yo pueda, sin depender del Espíritu, sin pedirle a Dios su ayuda, sin mirar lo que dice su palabra. Aunque sí estudiaba la Biblia, pero mi inclinación era tratar. Me daba cuenta que siempre vivía insaciable. Vivía siempre en frustración por no cumplir o llegar al límite del estándar de Dios. Bueno, Jesús aquí nos está enseñando en esas enseñanzas de la vida y el comportamiento. Jesús dice en Mateo 11, dice: mi carga o mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Ahora, hay veces que leyendo eso nos ofende. ¿A cuántos se han sentido como, qué es lo que dice el Señor que es ligero y fácil? Con la batalla que tengo yo espiritual. Hay una implicación allí hablando de la gracia y la ley, o la gracia y el esfuerzo de hombres, ¿verdad? Analicemos lo que significa aquí la palabra la carne es débil. ¿Qué significa la palabra carne en la Biblia? Bueno, algunas definiciones, ¿verdad?, son las siguientes. Es una referencia a la parte externa del cuerpo que tiene contacto con el mundo visible, con lo que usted ve, toca, siente, ¿verdad? También significa la corrupción del alma luego del pecado. Se le llama carnalidad a eso. También la Biblia lo utiliza con un ejemplo de hablar de la carencia de conocimiento, capacidad y deseo acerca de la voluntad, el propósito y la persona de Dios. Eso habla de la carne. La carne, Gálatas dice, es contra el espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia, si usted toma notas, la Biblia habla del cuerpo carnal, ¿verdad? El cuerpo carnal. Colosenses 2:11, no tienen que buscarlo, lo pueden tener como referencia para el cuerpo carnal. Colosenses 2:11. También la Biblia habla de mente carnal.
mente carnal. En mente carnal puede anotar allí como referencia a Romanos 8:7 y Colosenses 2:18. Mente carnal número 2, Romanos 8:7, Colosenses 2:18. También la Biblia utiliza el término deseo carnal. Cuerpo carnal, mente carnal, deseo carnal. Y las referencias, textos de referencias para deseo carnal es Gálatas 5:16, Primera de Juan 2:16 y Primera de Pedro 2:11. Son referencias que usted puede ver más luego en su casa o cuando estudie. Cuando Jesús se refiere a la carne es débil, que la carne es débil, significa que la carne no tiene ni fuerza, ni conocimiento, ni deseo de Dios. No tiene ni fuerza o capacidad, podemos decir, ni conocimiento, ni deseo de Dios. En Romanos 8, ahí quiero que me acompañen, voy a leer una versión Dios habla hoy para simplificarlo un poquito. Le voy a dar un segundo para que usted la lea. Romanos 8, verso 7. Tómese un segundito y lea Romanos 8:7. Los que tienen Biblia digital pueden buscar la versión Dios habla hoy. Y en esta versión simplemente lo hace más simple entenderlo. Romanos 8:7, nada más el verso 7. ¿Alguien puede leer el verso en voz alta? Cualquiera lo puede hacer. Sí, hermano Isaac. Por eso, los que viven sometidos a los deseos de la débil condición humana no pueden agradar a Dios. ¿Esa versión es Reina Valera? No, ¿verdad? Dios habla hoy. ¿Alguien tiene Reina Valera? Yo tengo esta versión. Gracias, pero quiero... sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Muy bien, gracias. La palabra designio habla de la intención decisiva del corazón. Es cuando usted está formulando una intención, un plan, ¿verdad? Y esa palabra dice los designios de la carne, podemos decir los designios del hombre sin el Espíritu, sin Cristo. Dice esta versión, los que se preocupan por perseguir las inclinaciones de la naturaleza débil, la carne, son enemigos de Dios. Dice, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Es decir, que si nosotros decimos, o cualquier persona dice, voy a comprar una Biblia, la voy a estudiar y la voy a poner en práctica sin haber nacido de nuevo, en vano lo hace, no va a poder agradar al Señor. Y vamos a ver por qué. Romanos 6, verso 19, vamos a ver. Romanos 6, 19. ¿Cuántos pudieron leer Gálatas, verdad, 5, del 16 al 24? ¿3? Amén. Romanos 6, 19. Sí, Romanos 6, verso 19. Fíjense lo que dice este verso. Hay palabras aquí que voy a utilizar nada más como referencia. Dice, hablo como humano. ¿Por vuestra humana qué? Debilidad. Ahora, ¿qué es humana debilidad? Humana debilidad tiene dos implicaciones, el cual una de ellas Cristo no tenía. La humana debilidad, por un lado, es, por ejemplo, vivimos en un mundo caído donde usted puede tropezar con un hoyo y se puede golpear, donde usted solamente puede levantar cierto peso con sus manos, donde usted se enferma, donde usted puede ser vamos a decir, sufrir algún accidente por causa de las cosas externas del mundo, ciclón, terremoto, etcétera. Es una parte débil. La otra parte débil es la del pecado, la del deseo del pecado y la incapacidad de agradar a Dios. Cristo tenía la parte humana, no tenía la parte de pecado. Su debilidad era humana, era como un hombre 100%, el cual si se caía y se golpeaba le dolía, por eso cuando fue a la cruz sufrió. Si alguien le ofendía, obviamente con palabras se podía herir, ¿verdad? Pero fíjense que aquí Pablo dice, por vuestra humana debilidad, y hace un recuento de cuánto antes vivíamos en el pecado, o sea, era nuestra vida normal vivir en pecado, pero ahora vivimos en un estilo de vida donde estamos
sobrios y poniendo atención a lo que decimos, hacemos, queremos. Ahora es diferente, tenemos una guerra ahora, una batalla espiritual, le podemos decir. Pablo dice que así como para iniquidad presentasteis, pasado, ¿verdad? Vuestros miembros para servir ¿a qué? A la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, esa palabra es importante, para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. Vamos a pensar en esta palabra miembros. ¿Qué son los miembros? Bueno, si pensamos en los miembros de una empresa, ¿verdad? Son el cuerpo que funciona allí, los que trabajan allí. Y todos trabajan según la orden del dueño de la empresa. Todos trabajan en armonía, en comunión, bajo un solo propósito. Todo el que trabaja, sea el que limpia, ¿verdad? Sea el que está en la oficina, sea el de recepción, sea el que, etcétera, ¿verdad? Todos como un cuerpo funcionan con un solo pensamiento. El texto dice, así como antes presentábamos nuestros miembros, los ojos, los oídos, las manos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo lo que el cuerpo habla, aquí se refiere a miembros, en cuanto al uso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como templo del Espíritu Santo hablamos ahora. Antes presentábamos el cuerpo o los miembros de nuestros cuerpos para lo que sea, ¿verdad? Para lo que nos viniese en gana en ese momento según la carne. Pero ahora dice Pablo, ahora para santificación, ¿verdad? Santificación, presentamos esos miembros para servir a la justicia. Versículo 20 dice, porque cuando erais, pasado, esclavos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir libres? Que no teníamos justicia, no teníamos ni el anhelo, ni el entendimiento, vivíamos nada más en un solo caminar. No había doble naturaleza. Por ejemplo, antes, de la única manera que yo podía ver si hacía algo malo, era si me afectaba a mí, o si mi conciencia me culpaba, o si alguien me llamaba la atención. Pero de yo vivir así pendiente a lo que digo, lo que hago, para Dios, nunca. O sea, no. Pero nos damos cuenta que aquí Pablo, en el versículo 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Obviamente cuando pensamos en la vida pasada, ¿cuántos se avergüenzan de cosas que hicieron? Yo, mucho, ¿verdad? Dice, porque el fin de ellas, o sea, estas obras de la carne, es muerte, ¿verdad? Mas ahora, nacidos de nuevo, obviamente, cristianos creyentes, dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué significa ser libre del pecado? Ahora, esta palabra, si no la usamos en contexto general, pensaríamos que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántos saben que sí lo tiene? Muchos dicen, no, que ya Satanás no tiene poder sobre mí. Sí tiene poder, ¿verdad? Y de la única manera que podemos vencer a Satanás, al mundo, al pecado, la carne, es por medio al Espíritu Santo y su palabra. Nada más. Aquí la palabra libres, libertados del pecado, lo podemos ver en diferentes maneras. Número uno es en la verdad. Ahora entendemos que vivíamos en un estilo de vida que nos llevaba a muerte. La verdad nos hace libres. También la palabra nos enseña que ahora tenemos poder sobre el pecado. Ahora podemos, ¿verdad?, dominar los deseos carnales. Y más adelante dice el texto, y tenéis por vuestro fruto la santificación, o sea, el fruto de vivir en la justicia de Dios, en el Espíritu y su palabra, el resultado es santificación. Y luego dice, y como fin, o sea, al fin de todo esto, ¿qué dice? La vida eterna. Y dice el verso 23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, en la manera que el pecado paga es con muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna, pero fíjense la palabra en. Esa palabra en el griego se escribe igual, en, es dentro o escondido en Cristo. O sea, yo como cristiano, si por ejemplo digo, yo soy cristiano, nací de nuevo, y el Señor me salvó, y alguien me ofendió, o sea, dañó mi corazón en la ofensa, voy a perdonarlo en mis fuerzas, porque conozco la Biblia, sin orar, sin depender de Dios, sin ser guiado por su Espíritu, sin pedirle a Dios que mi intención sea espiritual, no voy a poder. Aunque lo haga externamente, no agradé a Dios. ¿Sí entienden el ejemplo aquí? Porque el perdón no consiste en decirle, ya me olvidé, ¿verdad? Y me olvidé. No, el perdón es, perdono, olvido y te amo y te sirvo. Ese es el perdón. ¿Están de acuerdo?
Bueno, cuando Adán pecó, todos sabemos la historia, fue excluido de todo aquello que lo unía al Padre, ¿verdad? Al Padre Celestial. Cuando hablamos de muerte espiritual, hay veces que yo uso el ejemplo de leer los versículos de la provisión de Dios al revés. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a Juan 14:6. Vamos a ver lo que dice allí. Esto me ayuda a ver que lo que Dios me está supliendo, obviamente es lo que no tengo. ¿Sí pueden entender el ejemplo? Entonces, Juan 14:6 le atribuye a Jesús tres cosas, ¿verdad? Juan 14:6, ¿están allí? Dice Jesús, yo soy, número 1, ¿qué dice? El camino. Número 2, la verdad. Y número 3, la vida. Y luego dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ahora, fíjense lo que dice el verso. El verso está diciendo, yo soy camino, verdad y vida. Yo soy. Nadie puede, no tiene poder ni capacidad de venir a Dios, al Padre, si no es a través de mí. Ahora, si leemos el versículo de manera inversa, lo que estamos insinuando aquí en el verso es que Adán y Eva perdieron el camino, la verdad y la vida. Esa es la idea aquí, para entender qué es muerte espiritual. Por ejemplo, al perder la vida, perdieron la capacidad, o podemos decir fuerza, para vivir agradando a Dios. Eso significa perder la vida. También, en esencia, perdieron la esencia de la vida de Dios, el cual es amor, gozo y paz. Es lo que todo el mundo busca en el mundo. Amor, gozo y paz. En vida aquí habla de capacidad de vivir según la naturaleza de Dios. Y número 2, la esencia de la vida, que es el amor, el gozo, la paz. Lo que nos da sentido de valía, de vida, de servicio a Dios, etc. Por otro lado, al perder la verdad, perdieron primero el conocimiento relacional de Dios. Y luego perdieron el conocimiento de la verdad que los protegía de la esclavitud en cual cayeron. Al perder el camino, perdieron la capacidad de volver a encontrar a Dios. Y por eso hay tantas religiones queriendo inventar un Dios y inventar un camino y una manera de cómo entrar al cielo. Cristo se aparece, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Y Padre aquí obviamente es la palabra dada a los creyentes, a los hijos que han nacido de nuevo. Pero se está refiriendo a Dios, a Jehová, ¿verdad? Al creador de todo el universo. Nadie puede entrar al cielo o venir a mí si no es a través del camino de Cristo, la verdad de Cristo y la vida de Cristo. Ese es el ejemplo aquí. Ahora, fíjense que nuestra debilidad, hermanos, es algo más allá de lo que podemos percibir. O sea, no estamos hablando, yo soy débil porque tengo que regalarle $100 a un pobre y se me hace difícil. Es algo más profundo que eso, hermanos. Es la intención de por qué lo hacemos. No solamente es decir, ¿verdad? Mira, le di 100 pesos porque la palabra dice. Sí, pero ¿quién produjo el fruto? ¿De dónde nació la orden o la palabra para que hagamos eso? Miren, hemos estudiado que la palabra dice, todo lo que no procede de fe, todo lo que no viene de Dios es pecado. Todo lo que no nace en Dios como una orden dada es pecado. Por ejemplo, nosotros podemos, he usado ejemplos similares como podemos abrir una fundación y no es malo eso, o sea, no estoy diciendo que no es voluntad de Dios, pero lo podemos hacer sin que Dios nos haya dicho. Y nos podemos ocupar en eso y desocuparnos de las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Imagínese Judas, cuando la mujer vamos a decir, del frasco de alabastro, dice, dejen eso para dárselo a los pobres. Y Jesús le dice, siempre tendrán a los pobres con vosotros. O sea, todo en el tiempo de Dios y en el plan tiene su tiempo. Y fíjense, hermanos, aquí leyendo este verso de manera inversa nos da un entendimiento importante. O sea, no podemos, o sea, no es el pensamiento de que no podemos ir a Dios porque no tenemos una nave especial para ir al cielo. No se está refiriendo a eso, hermanos. Se está refiriendo que no tenemos la vida, no sabemos el camino, no tenemos la verdad y por lo tanto el que no tiene esos tres, el cual es uno, Jesús, no puede acercarse al Padre. Fíjense lo que dice, le voy a leer bien rapidito, Juan 17:3. Jesús oraba al Padre diciendo, esta es la vida eterna y esta es la vida eterna. Luego dice, que te conozcan a ti, que te conozcan. La palabra conozcan o conocer, en el griego, en el original, significa experiencia personal. Que la vida eterna es conocer a Dios de manera personal.
Podemos conocer a Dios en la Biblia, podemos leer y saber de Dios, pero no conocer a Dios. Y el Señor dice que te conozcan a ti, y luego dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, el ejemplo de este texto obviamente es que al creer en Jesús, el Hijo nos revela al Padre, ¿verdad? No tenemos esa capacidad. Necesitamos camino, vida y la verdad para alcanzar al Señor o para llegar a Él. Miren, en Jeremías, quiero usar un ejemplo, Jeremías 9, el Señor, hablando de aquellos que se jactan de ser, saber o tener, utiliza un ejemplo similar, Jeremías 9, 23. Son textos que hemos visto ya, pero quiero utilizar algunas referencias para que vean cómo el Señor, en estas tres, acuérdense que cuando alguien no cree en Dios, ¿verdad? Alguien no quiere recibir al Señor, o no se humilla a la autoridad de Dios, obviamente tiene que ver con jactancia, tiene que ver con la alabarse a sí mismo. O sea, en otras palabras, Dios, no te necesito. Esa es la idea. Y aquí en Jeremías 9:23, el Señor dice algo similar a lo que dice Juan 17:3. Pero se está refiriendo aquí a en lo que el hombre se puede gloriar, y el Señor le da un consejo, le dice, no se gloríen en esto. No piensen que por tener inteligencia terrenal o dinero, fama, a lo mejor fuerza o capacidad, no crean que por eso yo los voy a salvar o van a venir a mí. Dios no anda buscando ni al rico ni al pobre en sentido general, sino aquel que se humilla ante Él como Dios eterno. Jeremías 9:23, ¿están allí? Dice, así dijo el pastor. ¿Cómo dice? No digo yo, dice Pablo, ¿verdad? Dice el Señor, no yo, dice Pablo, ¿verdad? Así dice Jehová, no se alabe. Ahora, esta palabra es importantísima, porque, miren, la palabra alabarse, creo que la estudiamos, jactancia, es aquello que te da fuerza para actuar. Eso significa alabarse. ¿Han visto los juegos de los deportes cuando se reúnen en grupo y comienzan como a estimularse? Eso es jactancia. Se están jactando a ser el mejor equipo y bajo esa fuerza y ese ánimo van y juegan. Entonces es bajo una jactancia. Hay otros equipos que se ponen de rodillas y dicen, Señor, ayúdanos a ganar. Hay una diferencia, ¿verdad? Pero la palabra jactar, alabarse o gloriarse tiene que ver con la ímpetu que hacemos las cosas. ¿De dónde sacamos la fuerza para hacer algo? Ahora imagínense que yo le pregunte, ¿usted puede levantar esto con una mano? Y usted prácticamente se puede hasta reír. ¿Por qué se ríe? Porque es una burla. La pregunta es casi una burla, decir, pastor, ¿cómo no voy a poder levantar eso? Con la nariz la levanto, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, ¿puede levantar un carro con una mano? Usted se impacta y dice, no. Ahora fíjense las actitudes. Con esta, se fija la actitud, me jacto. Con el carro digo, no, pastor, ¿cómo va a ser? Imposible, ¿no? Entonces fíjense que cuando pensamos que podemos, surge una jactancia. Esa jactancia es la que le dice a Dios, no te necesito. Fíjense lo que dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí hay tres cosas, hermanos. Lo que un hombre sabe, lo que un hombre puede, mujer claro, y lo que tiene. Lo que sabemos, podemos y tenemos. Cuando Cristo viene a la tierra, tenía una batalla con los fariseos porque ellos se creían saber, poder y tener. No creían que cuando Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, se refería a ellos. Y ellos, me imagino, tomaban su postura de que no eran de ellos quienes estaban hablando, ¿no? Están hablando de los galileos y la gente que no conoce la ley. No, se estaba refiriendo a ellos. Todo el mundo era pobre espiritual, pero bienaventurado aquel que los reconoce, ¿verdad? Y cuando el Señor nos llama por medio de su palabra, Él quiere que nosotros digamos, Señor, yo no soy sabio. Señor, yo no puedo nada, ni tengo nada. Tu gracia es suficiente. Eso es lo que quiere el Señor escuchar. Dice el 24, ¿en qué nos vamos a jactar? Dice, mas alábese en esto. Importante esta palabra, en esto. ¿Qué es esto? El que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme. Ahora, entender y conocer ¿a quién? A Dios, pero dice que yo soy ¿quién? Jehová. Esta palabra yo soy tiene en la Biblia
una implicación en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. Las dos son uno. En el Nuevo tenía una implicación de intimidación. Yo soy, ¿verdad? De juicio, de poder. Pero en el Nuevo Testamento tiene una implicación de salvación, de rescate y de sustento. Cuando tú preguntas, ¿quién es el que me va a dar paz? Jesús dice, yo soy. ¿Quién me va a salvar? Yo soy. Ahí viene la respuesta del rescate. Y en el Nuevo Testamento viene esa palabra yo soy, no como una autoridad de condenación, de juicio, de poder que aplasta este mundo con una mano, el Señor, sino más bien de alcance. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la luz, ¿verdad? Etcétera. Y todo lo que Jesús dice yo soy es lo que no tenemos. Increíblemente, es lo que no tenemos, lo que carecemos. Y Jesús batallaba con los fariseos. Dice aquí el texto de Jeremías 9:24. Dicen, conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Fíjense lo que dice. Que hago misericordia. Ahora fíjense el orden. Gloria a Dios que está bien ordenado. Juicio y justicia. Miren, el orden tiene mucho sentido. El Señor viene a nosotros no con su justicia en el sentido vamos a decir, de arreglar cuentas. Porque si viene a arreglar cuentas nos hace cenizas a todos. Pero dice misericordia primero. O sea, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Misericordia. Pero los que no la quieren, luego dice juicio. Y al final del juicio viene justicia para aquellos que han recibido su gracia. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No solamente Jesús tenía problemas con los fariseos, tenía problema también con un hombre llamado Pedro, y muchos igual que él. Pedro, ¿verdad? El autosuficiente. Por un lado, los fariseos no admitían que eran hombres que eran pobres en espíritu y no podían agradar a Dios. Por otro lado, Pedro, ¿verdad? Parece que solamente le faltaba el yo soy. Cada vez que Jesús decía algo, Pedro decía, yo, Señor, yo voy, yo muero por ti, yo lo hago, yo lo mato. Pedro era el todólogo, ¿verdad? Pero el mismo Pablo, en Romanos 7, si me quieren acompañar ahí también, fíjense lo que dice. En este versículo vi algo que, obviamente, uno va aprendiendo la Biblia poquito a poquito, granito a granito, ¿verdad? Pero vi algo que me impactó mucho porque nos va a ayudar. Romanos 7, 18. Romanos 7, su persona. Y dice la palabra que somos, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Somos tres en uno, o sea, como Dios nos hizo, ¿verdad? No siempre, cuando usted dice yo, usted en su mente piensa en su alma. Usted simplemente dice mi ser, yo, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo sé que en mí, y él define cuál de los tres. ¿Qué dice luego? Esto es en mi carne. Ahora, ¿es Pablo nacido de nuevo aquí en este texto, sí o no? ¿El apóstol Pablo? ¿Usted cree que sí? ¿Que tiene el Espíritu Santo? Bueno, Pablo hace una distinción aquí. Dice, yo sé que en mí, Pablo, en mi carne, se hace una distinción de que él en sus fuerzas, como le dijo a los filipenses, si yo tengo de qué jactarme, si alguien tiene de qué jactarse, yo más. Fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, celoso de la ley, etcétera. O sea, nadie podía compararse con él en los filipenses, por ejemplo, decía él, si es en la carne. Pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí basura por amor de Cristo. Y aquí nos damos cuenta que Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne. Miren, la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? A veces no podemos identificar que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, el Santo, es uno con el Espíritu que ha nacido en nosotros. No lo podemos identificar. El Espíritu suyo y mío, si usted es nacido de nuevo, es santo, es perfecto. Nunca quiere pecar. Es la semilla recibida de Dios, la cual Cristo nació. Acuérdense que Cristo se le puso la semilla a María, nació Jesús, y Jesús era un hombre perfecto. ¿Sí o no? Bueno, esa semilla fue sembrada ¿por quién? Fue sembrada por Dios, por la palabra. Se le dio una palabra a ella. ¿Verdad? No dice la Biblia en qué momento quedó embarazada, pero el ángel le trajo la palabra. Le dice, el ángel que siempre viene a traer el mensaje, Gabriel, le dice, el Señor, ¿verdad? Va a traer un santo ser y va a estar en tu vientre.
Y eso vino por la palabra, hermanos, y nació esa semilla. Cuando usted recibió el Evangelio fue por la palabra. Si usted creyó de todo corazón, nació de nuevo. En ese nacimiento, esa nueva naturaleza, hermanos, esa parte espiritual de usted, no peca. Por eso dice Juan, primera de Juan, todo lo que es nacido de Dios no peca. No puede porque es nacido de Dios. Pero todavía vivimos en una naturaleza carnal. Todavía estamos, el alma está en el centro, como esta imagen lo presenta. Eso somos nosotros. Pero podemos acudir o a las cosas de la carne o a las cosas del espíritu. Podemos andar en el cuerpo carnal o en el cuerpo espiritual. Esas decisiones de nosotros, individualmente. Y Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien. En otras palabras, no existe nada bueno. Y si cada vez que yo tomo una decisión, me inclino a los deseos externos de la carne de este mundo terrenal, siempre van a ser malos, aunque sean versos bíblicos, aunque parezca bíblico. Siempre tiene que ser espiritual. Dice, porque el querer, o sea, todos queremos lo bueno, ¿sí o no? ¿Quién no quiere lo bueno? Todos. El querer el bien está en mí, o sea, anhelo lo mejor, quiero lo mejor, pero no el hacerlo. Y aquí se está refiriendo a la carne, acuérdese. Dice, porque, verso 19, porque no hago el bien que quiero. Todos queremos ser perfectos. ¿Cuántos quisieran ser perfectos ya? Yo también. Dice, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Pero se está refiriendo a su parte carnal, no a la espiritual. Por eso luego más adelante dice, gracias doy a Jesucristo, y los que están en Cristo no hay condenación. Para los que no andan conforme a la carne. Ahora, fíjense que la salvación que hemos estudiado, hermanos, está clasificada en 3 partes. Es una salvación, pero el proceso de culminarla se define en 3. Justificación, santificación, glorificación. Nos sacó de Egipto y ahora estamos en el desierto. Creo que era ayer, sí, hablábamos, y creo que lo he utilizado antes. Un ejemplo, ¿se acuerdan que Dios sacó el pueblo de Egipto? ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Quién me dice? Dice un amigo mío, sí hay algo, hay nada. Bueno, no hay nada, ¿verdad? Nada, ni agua, ni sombra, ni comodidad, nada. Quiero que entiendan esto, hermanos. Para el alma, este mundo es un desierto. Entiendan eso. Para este cuerpo, este mundo es lo mejor. Ropa, carro, etcétera, de todo. Para el alma es un desierto. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? El Señor le dice, si sigues bebiendo de esa agua, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré, te saciará a ti y será un río que te llevará a la vida eterna. A veces no vemos este mundo como un desierto, lo vemos como algo muy bonito porque vemos los moles, los carros, las ropas, el dinero, la fama. El alma no quiere nada de eso. Por eso Santiago 4 dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es como me veo por fuera, no como estoy por dentro, que pensamos. ¿Sí entendieron? Miren lo que dice Jesús en otro ejemplo, Juan 6. La carne no puede agradar a Dios. Juan 6, 63. Nuestro comportamiento y nuestra vida cristiana se sustenta en esto, en este entendimiento de saber que cuando yo quiero hacer las cosas bien para Dios, en mis fuerzas, en mi confianza, en mi intelecto, como yo pienso, siempre lo arruino, siempre. Pero cuando me humillo al Señor es diferente porque dice Jesús, el Padre hace las obras en mí. Dios efectúa las obras en nosotros. Miren lo que dice Juan 6, 63. Aquí hay 3 palabritas que parecen muy sencillas y quiero que usted la note. Vamos a leer el verso y luego se la voy a identificar. Juan 6, 63, ¿están ahí? Dice, el Espíritu es el que da. ¿Sí? Esa palabrita, si usted tiene Biblia de papel, ponga una rayita, da. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada. La palabra nada, otra rayita, si usted puede rayar su Biblia. Nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, esa palabra es importante también, son Espíritu y son vida. Ahora fíjense por qué es tan importante estas palabras. ¿Qué significa la palabra da? ¿Cómo se utilizaría en una manera diferente? ¿Quién me dice? El Espíritu da. La palabra, el verbo da, ¿cómo se utilizaría? Regalar. ¿Qué más? Proveer.
Bueno, esta palabra dar, obviamente está hablando de un regalo, de una gracia o de suplir es la palabra. Pero fíjense el ejemplo, vamos a leerlo en cara más lenta, como decíamos antes. El Espíritu es el que da vida. Aquí lo importante entender también es la palabra vida. Ya leímos que vida es capacidad para vivir para Dios y en esencia el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, los frutos del Espíritu. Esa es la vida de Dios. Cristo dijo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Entonces Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. Ahora, ¿a quién está dando vida el Espíritu? Está hablando de E minúscula, del Espíritu suyo en mí. Obviamente viene el Espíritu de Dios. Pero ¿a quién está dando vida? A nuestra alma. Para que el alma comience a desear y a buscar las cosas a la izquierda, vamos a decir, allá, no acá. Luego dice, la carne para nada aprovecha. La carne no aporta nada al alma. Nada. El Espíritu, ese es el orden. Dios nos da vida. El Espíritu es el que recibe la vida y la transmite al alma. Y nuestra alma cambia, es regenerada en deseos, anhelos, santidad, justicia. Y luego, cuando nuestra alma es transformada, las obras se manifiestan en el cuerpo externo. Lo que decía Romanos 6, instrumento, ¿verdad? Luego dice el texto, dice, el Espíritu da vida y la carne para nada aprovecha. ¿Verdad? Pablo le decía a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio corporal, o sea, el externo, dice para poco. ¿Por qué dice poco? Porque solamente le da forma al cuerpo externo. Si usted levanta pesas o pierde peso, el alma no se está beneficiando de eso. ¿Sí sabía usted de eso? Es el cuerpo externo nada más. Dice, pero el ejercicio espiritual, el ejercicio de piedad, dice, para todo aprovecha. Tanto para el cuerpo, el alma y el espíritu. Lo engañoso, hermanos, es lo siguiente. Y eso es aquí donde comenzamos a entender. Lo engañoso es que podemos orar, ayunar, estudiar la Biblia, cantar a Dios, congregarnos y servir en la carne. Ese es el peligro que corremos. Es lo que los fariseos hacían. Ese es el peligro. Por esto Pablo exhorta a los cristianos y dice, orad en el Espíritu. Efesios 6, creo que 19, ¿verdad? Oren en el Espíritu. Y parece que aquí muchos confunden orar en el Espíritu como hablar en lenguas. Y sí, Pablo lo acierta. El que tiene el don de lenguas, oren en el Espíritu en lenguas para que sea edificado en intimidad. Pero orar en el Espíritu, generalizando el verso, se está refiriendo a pedir conforme a las cosas del Espíritu. Y a la misma vez ser guiado por el mismo Espíritu para pedir a Dios. También Pablo exhorta en Gálatas, anden en el Espíritu, ora en el Espíritu, anda en el Espíritu y medita en las cosas de arriba. Eso dice la palabra. Tenemos que hacer eso nosotros. O sea, no es algo que viene. Sí, el Espíritu pone el querer, el anhelo en tu corazón. O sea, te impulsa, pero tú decides, tú y yo decidimos qué vamos a hacer allí. Todo esto habla de una total dependencia y total confianza en el Espíritu. Cuando estudiamos la Biblia, lo que estamos haciendo es aprendiendo a distinguir las cosas invisibles de Dios en el mundo visible. Por eso estudiamos la Biblia con tanto detalle y tantos puntos. Para cuando tengas un sentir y tú digas, ¿es Dios o no es Dios? ¿De dónde tomas para saber? De la Biblia. Porque podemos decir, yo sentí que fue Dios porque vi una luz. Dice, Satanás se viste de ángel de luz. Yo sentí que fue de Dios porque me sentí bien. Bueno, no todo lo que se siente bien es bueno. Las drogas hacen sentir bien. Entonces vemos que la Biblia es la que nos enseña a distinguir, a discernir si lo que me están diciendo, si lo que me están profetizando o si lo que soñé o sentí vino de Dios. ¿Dónde lo encontramos? Que no altere la palabra de Dios. Miren lo que dice Romanos 8, 26. Ya vamos a ir a la tarea, no se apure, a Gálatas 5. No me he olvidado. Romanos 8, 26 lo explica. ¿Sí aterrizaron allí? Dice, y de igual manera, el Espíritu, diga conmigo, nos ayuda. Nos ayuda, ¿verdad? Pero ¿dónde nos ayuda? ¿Qué dice luego? En nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿cuál es la debilidad? En este contexto habla de lo siguiente, dice, pues que hemos de pedir como conviene
No lo sabemos. La palabra conveniencia en este contexto se está refiriendo a todo lo que bendice el alma, especialmente vida eterna. Todo lo que bendice el alma. Primero, santidad, justicia, amor, frutos del Espíritu. Y como fin, vida eterna. Todo lo que bendice el alma es bendición de Dios. Si usted dice, por ejemplo, piense en esto. Usted dice, Dios, bendíceme con dinero, vamos a pensar, por eso es un ejemplo muy fácil. Y luego ese dinero hace que usted se separe de Dios, eso no fue una bendición. O a lo mejor Dios y usted lo malusó, no bendijo su alma. Y por eso dice que Demas, colaborador con Pablo, dice, amando más este mundo, se separó del Señor. Se fue al mundo, dice, amando más este mundo. Obviamente dice la palabra que el que ama el mundo, obviamente se pierde. El que ama a Dios es salvado. Y este verso dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, la debilidad del contexto aquí es que no sabemos ni pedir bien. En otras palabras, cuando le pedimos una mansión de 17 aposentos al Señor, le estamos pidiendo poco. Estamos rechazando las moradas eternas por cosas pasajeras. Aunque Dios te puede dar cosas materiales, pero tienen que ir en comunión, en congruencia, en armonía con el plan que Dios tiene para tu alma eternamente. Si Dios sabe que lo que te va a dar, te va a apartar de Él, no te lo va a dar. Pero si insistes, puede pasar como el desierto, que en vez de pan le dio carne. Y dice que se le salía, o sea, se lo dio con juicio. Y aquí vemos lo que dice más adelante este texto. Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. ¿Sabes lo que significa interceder? Como cuando un abogado está apelando por ti delante del juez. Interceder aquí es pedir por nosotros. Pero utiliza una palabra que me llama la atención, dice con gemidos indecibles. ¿Por qué el autor o el Espíritu Santo inspirando al autor da estas palabras? Miren, imagínense que alguien lo llame por teléfono y le diga, fulano de tal, ¿te puedo pedir un favor? Y tú dices, sí, depende, pero sí. Luego te llama y te dice, necesito tu ayuda. Te lo dice en silencio, como así susurrando. Y tú le preguntas, ¿todo bien? Sí, sí, sí. O si alguien te llama y te dice, ayúdame. Ahora, fíjense las tres maneras. La primera, muy simple, no pasa nada según la voz. La segunda, algo anda mal. La tercera, alguien está grave. Especialmente si te llaman después de las 12, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiero decir con eso? El Espíritu está pidiendo a Dios con gemidos. ¿Por qué tiene que gemir el Espíritu? Por la condición de muerte que cada uno cargamos y por la implicación de lo que significa la vida eterna, hermanos. El Espíritu mismo pide de manera reverente y de manera como si fuera un llanto, como llorando por nosotros. Por eso dice gemidos y luego dice indecibles, con palabras que solamente el Espíritu y Dios saben. Eso hace el Espíritu en nuestro corazón, hermanos. Ahora, le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Usted confiesa todos los días todos los pecados que usted comete? Obviamente no. Fíjense qué pregunta. Viene otra pregunta. Cuando usted ora, ¿verdad? Y le pide a Dios, y Dios te da cosas que tú no le pediste, ¿quién se lo pidió? Por eso es que cuando oramos a Dios, nuestras palabras obviamente tienen sentido, pero Dios nos enseña que es por gracia lo que recibimos. Yo le digo, Señor, haz tu voluntad en mí. Yo no sé lo que Él me va a dar cuando yo le digo eso, ni usted tampoco. Señor, yo quiero hacer conforme a tu voluntad. Yo no sé lo que significa eso. Y va a venir algo a tu vida y tú vas a decir sí o no. Ahora, si tú tienes algo predeterminado en tu mente, quiero hacer tu voluntad pensando en ti, obviamente no se va a parecer a lo que Dios quiere. ¿Qué estoy diciendo? Que nuestra debilidad humana no nos permite pedirle a Dios las cosas que bendicen nuestra alma. Mayormente pedimos aquí. Casa, carro, sanidad física, ¿verdad? Dame una posición, qué sé yo. Pero el Espíritu nos ayuda a pedir lo que le conviene al alma. Dice la palabra, Jesús dice, ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? ¿Verdad? Eso dice. Dice Jesús, ¿verdad? La vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Eso habla mucho de la posición de lo que la Biblia enfatiza. 1 Corintios 15:54. Hay una pregunta que quiero hacer. Y es importante esta pregunta porque lo va a ubicar a usted para saber, bueno, le va a iluminar en unas áreas que a lo mejor, ¿verdad? Que Dios nos ayude ahí. La pregunta es la siguiente.
necesito su atención para esta pregunta. Dice la pregunta, luego que nacemos de nuevo, les pregunto, luego que nacemos de nuevo, ¿la carne cambia? En otras palabras, ¿la parte carnal de nosotros puede llegar a ser regenerada? O sea, este cuerpo mortal puede ser regenerado. Y le voy a hacer otra pregunta para que tenga una idea. ¿Llegamos a morir en la carne aquí en la tierra? ¿A los deseos carnales? Es una pregunta importante porque eso mata el desespero de que se vaya ese anhelo. La respuesta la vamos a ver en 1 Corintios 15, 54. Vamos a ver lo que dice aquí Pablo. ¿Por qué hice esta pregunta? Y es por esta razón. Si estás esperando el autobús o el tren y no sabes a qué hora llega, el desespero te mata. Pero si alguien te dice se va a dilatar media hora, te sientas. Esa es la diferencia. Si nosotros sabemos que el deseo carnal aquí en la tierra no va a morir, nos va a dar un sentido de aplicar más disciplina a controlar los deseos y a dominarlos. Y a no pensar que un día se van a esfumar. Fíjense lo que dice aquí 1 Corintios 15, 54. Está hablando aquí del cuerpo, obviamente. Dice, cuando esto corruptible, o sea, ese es el cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto mortal, ¿dónde estoy? Corruptible el alma, ¿verdad? Y mortalidad aquí el cuerpo. Esa es la idea del texto. Hay dos partes aquí. Dice, porque hay una I, dice, cuando esto corruptible, el alma fue corrompida por el pecado, por eso el alma se inclina a los deseos carnales. Miren, quiero explicar esto, ya la mente se me está yendo. El cuerpo físico, material, no es el carnal. Ese es el uniforme de estar en la tierra. Es la unión de los dos que hace la carnalidad. Es el deseo del alma buscando a través del cuerpo físico material los deseos del mundo. Por ejemplo, bien rapidito para no confundirlos. Nosotros tenemos lo que se llama neurotransmisores. Son los líquidos químicos que cuando se derraman usted siente bien, se siente contento, alegre, etc. Cuando alguien te da un abrazo y es una persona que tú amas mucho, no sé cómo se dice en español, pero es creo que tú sabes, el oxitocin, ¿cómo se dice la oxitocina? Bueno, ese líquido se derrama en tu cuerpo y te produce un placer porque alguien te abrazó. Ahora, ese placer el alma lo disfruta temporalmente. El alma lo disfruta, pero muy poquito y se queda con hambre, por así decir. Por eso sigue insaciable. Por eso cambiamos las cosas, lo material, la gente cambia de pareja, se muda. La gente vive, vamos a decir, en un sub y baja de decisiones para mantener el alma aquí. Porque el alma se gasta, vamos a decir, en las cosas materiales. Y cuando usted tiene alguna alegría terrenal, es temporal, mis hermanos. Pasajero, le dice la palabra. Usted lo disfruta, pero dura poco y no llena el alma. Mientras que Cristo te da la plenitud de gozo y te mantienes completo en Él. Significa que no vas a tener anhelos, deseos, pero ya te sientes como en un lugar donde dice, eso es lo que quiero, ya. Cristo es suficiente. Y sí podemos disfrutar las cosas materiales según la voluntad de Dios. ¿Sí entendieron? Bueno, si no, que el Espíritu les ayude ahí. Bueno, volvemos al texto para retomar y no confundirnos. Dice, cuando esto corruptible, está hablando del alma, se haya vestido de incorrupción, cuando sea totalmente regenerado, y, va a hablar del cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ahora usted quizás está pensando de muerte en el féretro, pero se está refiriendo a los dos, al alma y al cuerpo. ¿Sí entienden lo que estoy queriendo decir? Muerte del alma, obviamente el alma no desaparece, pero muerte significa disfunción. El alma no va a vivir en el sentido de amor, gozo, paz, reposo, no va a vivir con alegría con el Señor, no va a vivir eternamente en la presencia del Señor y los hermanos, esa es la idea. Y este cuerpo obviamente se va a podrir. Y por eso mucha gente se confunde cuando dice, ¿cómo alguien se puede ir al infierno y nunca incinerarse por completo? Porque el cuerpo, el alma es viviente, es eterna. El alma es eterna, ¿verdad? Mateo 26, 40, vamos a ir sobre la mitad o el final. ¿Queda tiempo? Sí. Mateo 26, verso 40. Vamos a retomar el texto central.
Aquí volvemos a la historia de Jesús en Getsemaní. Ahora, ¿se acuerdan que Jesús, yo le voy a leer bien rapidito el verso 42, dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué está pidiendo Jesús aquí? ¿Verdad? ¿De qué Jesús tiene una necesidad, si lo pueden ver? Jesús está aquí diciéndole al Padre, si no hay otra manera del sufrimiento que va a esperar o que le espera a Jesús, dice, no hay otra forma, pero si no la hay, yo me someto, como tú digas, Señor. Jesús aquí estaba pidiendo, dice que sudaba como gotas de sangre. Dice que su cuerpo, dice él mismo, ¿verdad? Estoy angustiado hasta la muerte, un dolor profundo. Y cuando Jesús está orando, obviamente sabe lo que le espera, no solamente la cruz física que conocemos, sino la separación del Padre, mis hermanos, el sufrimiento del alma, el sufrimiento de la separación de todo lo que se llame bueno. Jesús lo experimentó. Jesús, todos sabemos que dice que bajó al Hades, dice la palabra en Hechos, dice, ¿verdad? Lo profetiza David, hablando de Jesús, dice, no me dejarás para siempre en el Hades. Dice que venció la muerte, pero mientras Jesús experimentó eso, hermanos, es indescriptible hablar de lo que significa sufrir. Porque aparte de la burla como hombre, aparte de los dolores físicos de la cruz, su alma, hermanos, es donde experimentamos el dolor más profundo. Usted se da en un dedo, si yo me doy en ese dedo y me duele, me aprieto acá y ya no me duele. Pero si yo tengo una angustia del alma, una tristeza profunda, ¿dónde me aprieto, como dicen en mi país? Solamente el consuelo de Jesús, hermanos. El consolador es el que nos calma, nos da esa paz y reposo. Y aquí Jesús va al monte de Getsemaní. La palabra Getsemaní, fíjense lo que significa. Significa lugar donde se muele el olivo, donde se exprime el olivo. Hermanos, eso es tan profético, increíble, porque no para salirme, pero es importante. El aceite de oliva representa la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Pero Jesús fue molido y su sangre salió. Esa sangre nos salvó y es la sangre que nos limpia, pero también es la sangre que nos da vida. Por eso dice Juan, dice, nacidos no de sangre de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios. La sangre de Jesús nos limpia, nos da vida. Y en referencia a Getsemaní, Jesús estaba en el lugar donde estaba siendo espremido. Incluso dice la palabra que sudó como gotas de sangre. Ahora, la angustia en la oración del Señor era que él estaba orando espiritualmente por medio del Espíritu a Dios para hacer la voluntad de Dios. Su cuerpo, por así ilustrarlo, estaba como quien dice, alando el alma para ese lado, una batalla, porque el cuerpo físico obviamente sufre juntamente con el alma, dice la angustia y los dolores del cuerpo. Fue desfigurado y fue angustiado por los dolores del sufrimiento. Ahora fíjense en eso, hermanos, ahora que Jesús fue a la cruz y nos da vida, nos dice, hay una sola cosa que a ustedes les va a ayudar a vencer, crecer y llevar fruto, y es el sufrimiento. Es lo único. Decirle que no. Sufrimiento significa decirle que no a los deseos que satisfacen la unión de estos dos. Jesús vino, hombre 100%, hermanos, y Jesús sufrió 100%, como un hombre como usted y yo. Dice el versículo 41, velad y orad para que no entres en tentación. Y aquí hablamos ya de la tentación del pecado, pero también la tentación de la comodidad. Usted sabe que si alguien decide quedarse en su casa, tranquilo, sin molestar a nadie, sin pensar en nadie, sin hacer nada malo en el sentido de comisión, sin cometer ningún pecado, en el sentido de comisión. Pensamos que esa persona no cometió pecado porque no ofendió a nadie, ni siquiera molestó a nadie, se pasó sus días en su casa. Hay otra parte que Dios reclama y es el pecado de omisión. O sea, el que no vive, para Dios, vive voluntariamente en pecado, porque el cuerpo le pertenece a Dios. Dios es el que nos da la vida. Y cuando pensamos en Jesús, Filipenses dice que se humilló a ser un hombre 100%, de cuerpo material y terrenal, a la condición débil de los hombres. El Dios de la creación. Se hizo uno como usted y yo, muchas razones. Una, obviamente, para poder morir. Otra, para pagar por nuestros pecados. Una de ellas, hermanos, para poder convivir entre nosotros. Dice, y el Verbo habitó entre nosotros. Dice Juan, y lo vimos.
lo tocamos. El verbo tocante, el verbo de vida, el autor de la vida, hermanos. Imagínense. Miren lo que dice esta parte del Evangelio de Lucas, la misma historia de Mateo 26, Lucas 22. Es la misma historia, pero en el libro de Lucas. Aquí vemos muchos versos conectados a Jesús en su debilidad humana. Era un hombre débil humanamente hablando, no en pecado, nunca pecó. Y eso es lo que nos da el entendimiento de que Él sufrió de verdad, ¿verdad? Entender eso. Lucas 22:41 dice: y Él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Usted se imagina hasta dónde usted llega una piedra, lo más duro, esa distancia es más o menos. Dice, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, o sea, si es tu voluntad, ¿verdad? Pasa de mí esta copa. La palabra copa está siempre conectada a la ira de Dios. En Apocalipsis se usa esa palabra copa como la ira. Dice, pero no se haga mi voluntad. Por eso Jesús sufrió, porque no hizo su voluntad. Sino que dice, la tuya. Ahora fíjense lo que dice el 43. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. ¿Por qué vino a fortalecer el ángel? Porque su cuerpo material y físico estaba como desgastado. ¿Qué le acuerda esto en la Biblia, en el Antiguo Testamento? De uno que oró y un ángel tuvo que tocarlo para darle fuerzas. Daniel 10:18, no tienen que buscarlo, dice, y aquel tenía semejanza de hombre, me tocó y me fortaleció. También 2 Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Estamos viendo aquí que para poder nosotros vivir y cumplir el plan de Dios, tiene que ser bajo la fuerza y el poder y la potencia del Espíritu de Dios en nosotros. Miren, no nos acomodemos o no nos conformemos cuando hacemos alguna obra sin dejar de examinarla bíblicamente. Hay veces que alguien puede venir y decirte, wow, hermano, eso que tú hiciste fue tan bueno. Y tú dices, gloria a Dios, y no dejemos de analizar eso que hicimos ahí, ese bien, si vino de Dios. Señor, fue de ti, no fue de ti, fue de mí. Fue en mi carne aunque me dieron las gracias. Me jacté cuando me dijeron gracias. Hermanos, es así como podemos crecer y poder ver la condición de nuestro corazón, para que Dios siempre se lleve la gloria. La palabra esforzar que vemos aquí, hermanos, es del griego endúnamo. En significa dentro, dunamis, la palabra dunamis se utiliza para el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder para orar, poder para pedirle a Dios, poder para santidad, poder para perdonar, poder para amar, poder para servir, etc. Cuando usted entiende eso, hermanos, es maravilloso porque usted vive ya dependiendo siempre del Señor. ¿Cómo recibimos fortaleza espiritual? Bueno, bien rapidito, por su palabra, por la oración y la guianza o dependencia de su espíritu. Aún siendo nacidos de nuevo, tenemos la opción de la carne, aún teniendo el Espíritu Santo. Y si usted se da cuenta, el Espíritu Santo mora allá. Ese es el tabernáculo que el Señor dice que Él mora, que habita en nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que estos dos buscar su presencia. ¿Se acuerdan que a veces uno dice, Señor, quiero estar en tu presencia? Y a veces alguien te dice, pero ya Él dijo que iba a estar con nosotros. Sí, pero hay que entender qué significa. Jesús dijo, si se acercan a mí, yo me acercaré a vosotros, ¿verdad? Entonces aquí es llevar los deseos del alma y someter la carne a la voluntad espiritual para poder hacer su voluntad. Cada día, mis hermanos, cada momento, cada situación y pensamiento. Bien rapidito le voy a leer estos textos para avanzar. Estamos ya terminando. El Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, verso 6, le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso nos deja entender que todo lo que Dios va a probar es lo que hemos hecho según ha salido del Espíritu de Dios o su palabra. Y más adelante a Nicodemo le dice en el verso 13, de cierto te digo que lo que sabemos, y se está refiriendo a lo que sabemos terrenalmente, hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Obviamente Jesús le dice, ustedes solo pueden hablar y testificar lo que han visto en la manera terrenal. Si usted no puede hablar de lo que no ha visto, ¿verdad que no? Imposible. Dice, y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer las celestiales si os dijere? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Primera de Juan 5:4, estoy yendo bien rapidito. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Miren la idea, si pueden mirar para acá. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la idea. Todo lo que nace de Dios. Dice, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe significa, para simplificarlo, que esta alma, nuestro ser, viva con los ojos puestos allá siempre. En lo espiritual, buscando las cosas de arriba, mirando las cosas de arriba, anhelando las cosas de arriba. Esa es la idea de vivir en fe. Y ahora sí vamos a Gálatas 5:16 para ir viendo algunos puntos aquí. ¿Cuántos han visto o han podido estar presentes? ¿Apagué? Ah, no. Presente en un traje de astronauta. ¿Cuántos lo han visto frente a frente? Aunque sea en un museo. Bueno, un traje de astronauta obviamente es especial para poder estar en el espacio. Y yo busqué un videito, ¿verdad?, en YouTube allí para ver para qué más sirve. Y fíjense lo que encontré. 10 cosas para qué sirve un traje de astronauta. Sí, todos, ¿quién no sabe lo que es un traje de astronauta? Para que nadie se quede. Es el traje que se ponen para salir al espacio. ¿Ok? 10 puntos que encontré acerca de este traje. Número 1, el traje tiene una visera tipo circular que te da el sentido de ver, para poder mirar bien en el espacio. Y el cristal o el plástico que tiene, según su material, no sé cuál es, te permite ver de una manera que no se ahuma el cristal. Si algo le da, tú puedes seguir viendo normal. Eso es una de las cosas. Otra cosa es que cubre tu cuerpo de las rocas que están en el espacio, porque a veces vienen rocas, pedacitos de rocas filosas, y te pueden perforar la piel. Te cubre de eso, del problema de lo exterior. Este traje solamente sirve para esta misión, es dado para este tipo de misión. Otra cosa que hace, protege de la radiación que existe en el espacio. La radiación es muy alta en el espacio. Me llama la atención que este traje tiene un cordón umbilical, como el bebé. Y me imagino que lo inventaron de ahí. ¿Para qué? Obviamente para estar conectado a la central. También por medio del traje es donde el astronauta se comunica para mantener una comunicación según la obra que va a hacer. Si se desconecta ya se pierde en el espacio. Este traje le da oxígeno, alimento, agua, baño, sí, número 1 y número 2, y temperatura regulada para su cuerpo. Ahora vamos a pensar en este traje de astronauta como el Espíritu Santo, donde para poder estar en el espacio se necesita un traje especial como este. Si te lo quitas, al instante, te quedan minutos, a lo mejor horas, y te conviertes en una roca porque te frizas, o te quema, te incinera una estrella, si estás cerca de alguna estrella o el sol. En Gálatas 5:16, uso este ejemplo del traje para que veamos. ¿Se acuerdan de Efesios 6? Dice, se pongan el casco, la pechera, la armadura de Dios. Bueno, fíjense lo que dice aquí Gálatas. Digo pues, andad en el ¿qué? En el Espíritu. Si vemos la foto, se entiende más fácil. Tenemos que andar en las cosas espirituales, ¿verdad? No solamente buscándola, también dependiendo de ella, del Espíritu en este caso. Luego dice, y no satisfagáis los deseos. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra deseo? Del griego, ¿quién se acuerda? ¿No dijo ese mi tía? ¿O cómo dijo? Sí, epitumía es la palabra griega que habla del poder, o sea, de la fuerza del deseo que domina el corazón. Se utiliza la palabra lujuria, concupiscencia, el deseo que casi domina tu voluntad, o que domina tu voluntad. Dice el deseo de la carne, ¿dónde estoy? No satisfagáis los deseos de la carne, o sea, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted se da cuenta, los deseos de la carne surgen automáticamente. Usted no lo busca, ellos vienen solo. El deseo, cuando usted le da hambre, viene solo. Usted no dice, ¿sabe qué? A las 7 voy a tener hambre. Usted no dice así. El hambre viene sola. Pero el hambre espiritual, buscar lo espiritual, tiene que ser voluntario. Usted tiene que buscarlo de manera voluntaria. Y eso es lo que significa vivir la vida cristiana, buscar las cosas espirituales. Y nos confundimos con hacer cosas y no acercarnos a Dios. Es el problema. Fíjense lo que dice el 17. Porque el deseo, ahí está epitumía otra vez, el deseo profundo controlador de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, epitumía también, es contra la carne.
Y estos dos, los dos extremos, ¿qué sucede ahí? Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Ahora fíjense aquí la batalla. La carne, si vemos la imagen en esta posición, la carne siempre está pidiendo de este lado. Es como un imán poderoso que te atrae. El espíritu nada más te pone el deseo sin atraerte, más bien solamente te llama. Y tú tienes que dejar para buscar, dejar la carne para buscar el espíritu. Por eso es que el sufrimiento es el medio para poder agradar a Dios. Porque en el momento que desagrades la carne, obviamente te va a doler. Dice la palabra, no podéis servir a dos señores, porque menospreciarás al uno y amarás al otro. Al que menosprecia te va a traer problema, te va a dar dolor, la carne te va a doler. Quiero decir esto bien rapidito, si me da el tiempo. Cuando nuestra alma está siendo, lo voy a decir así, educada bíblicamente o disciplinada, a hacer las cosas de Dios como orar, estudiar la Biblia, todo eso, al principio el alma no quiere nada de eso, es una lucha profundísima, hermanos. Luego se hace una disciplina, lo que no lo debemos de hacer una monotonía, tiene que ser una relación. Así como usted tiene la relación con sus hijos, sus familiares, usted quiere estar con ellos. Ay, tengo que estar con mi hijo ahora, usted no dice eso, ¿verdad? Usted dice, no quiero, anhelo, quisiera estar con mis hijos, o mi papá, mi tío, mis seres queridos. Entonces el alma está acostumbrada muy fácil a cometer hechos pecaminosos, está moldeada a la carne. Por eso es que es tan fácil volver a caer en pecado. Es muy fácil porque es natural. Pero mantener, es como, por así ponerlo, es nadar contra corriente. Si usted se monta en un bote y se va con la corriente, usted se duerme allí, ¿sí o no? La corriente lo lleva. Pero si usted quiere ir contra corriente, dice la palabra, no se dejen llevar de la corriente de este mundo, tiene que agregar fuerza y tiene que ir contra y es más trabajoso. Ese es el sufrimiento. Cada vez que usted dice que no a su carne, obviamente produce dolor. Y esta parte, hermanos, le puse aquí, me imagino que le tomaron esa nota, intelecto terrenal habla de lo que el hombre conoce, que Jesús le dijo a Nicodemo, ustedes conocen lo que ven aquí, yo traigo el conocimiento del cielo eterno. También habla de la debilidad humana y también del deseo terrenal. Este cuerpo está separado de Dios, no tiene nada de comunión con Dios. Dios no tiene comunión con la carne. Cuando usted piensa hacer cosas para Dios aquí, Dios ni lo escucha. Pero el cuerpo espiritual es uno con el Espíritu Santo. Usted tiene que humillarse para poder servir. Tiene que sufrir para poder servir. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, si usted se inclina a lo que éste desea, obviamente vivirá en debilidad espiritual. Y ese es el problema que muchos podemos correr. Quiero usar un ejemplo en Efesios 3, tengo unos minutos, 3, verso 8. Vamos a continuar con la tercera parte el próximo viernes. Mucha información. Efesios 3, verso 8. Muchos cristianos ignoran que Dios nos ha dado su espíritu para andar en regiones espirituales. ¿Sabe usted que cuando usted nace de nuevo, usted tiene acceso a la región celestial de Dios, espiritual? Por ejemplo, cuando usted vence, quiero que piensen en Daniel por un momento. Daniel estaba orando y Daniel estaba, vamos a decir que su oración fue respondida y enviaron un ángel. Y mientras él oraba, se libraba una batalla espiritual. Dice el ángel que estaba peleando con el principado de allá de Persia. A veces cuando oramos no nos damos cuenta porque no vemos con los ojos de este cuerpo. Entonces no vemos los demonios, no vemos cuando alguien te ataca demoníacamente, no vemos la intención de los corazones, no lo vemos. Vemos la intención externa, la actitud de la cara, las manos, la postura o las palabras, pero lo interno no. Cuando nacemos de nuevo tenemos acceso a lo espiritual. Estamos viviendo espiritualmente con el cuerpo en la tierra. Este cuerpo, el alma y el cuerpo todavía sigue aquí, obviamente, porque el alma está siendo regenerada. Esta alma está siendo purificada. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 8? El Señor le dice, yo lo llevé al desierto para que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo llevé al desierto para que tengan hambre, para saber si de verdad querían hacer mi voluntad. El desierto, hermanos, es el lugar donde no hay para pero sí para aquel. Por eso no quisieron maná, sino carne. Ese es el ejemplo.
Entonces cuando lo sacan de Egipto, sacan al cuerpo de Egipto, ahora hay que llegar allá. Vamos a verlo de esa manera. Egipto, el desierto, la tierra prometida. Y Egipto obviamente es la carne. El desierto era donde el alma tenía sed, pero era allí donde Dios le dio agua de la roca, le dio maná, y todo el alimento que recibieron de Dios era cubriendo el alma, porque no le cambió la ropa, la misma ropa sin dañarse. Si fuera la bendición para le da ropas nuevas de oro como Egipto, pero no, le dio una ropa porque no necesitaba más de una. Se enfocaba en regenerar su alma, para que el deseo de Egipto muriese. El cuerpo sale de Egipto, pero el alma se quedó en Egipto. Y dice Hebreos 3, quedaron postrados, y yo juré en mi ira, dice el Señor, que no entrarán en mi reposo. El alma sin reposo es lo que Jesús dice: los que están trabajados y cargados, vengan a mí, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, copien de mí, que soy manso y humilde, para que tengan descanso en vuestras almas. Miren, si pensamos en cosas, cuando no tenemos paz, no hay nada en esta vida que nos pueda dar paz, nada. Una noticia te puede dar paz, pero un pan, una casa, un carro no te da paz. O sea, es increíble como Jesús en Mateo 6 dice: no den su vida por las cosas del cuerpo. Dios sabe que tenemos necesidad de comida, vestido y techo. Y damos la vida por esto, y nos lleva a muerte. Dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor te lo va a añadir. Pero si nos enfocamos en hermanos, nos va a llevar dice la palabra, el espíritu vuelve a Dios, y el alma va al Hades, y va al sepulcro. No queremos eso, queremos cuerpo nuevo, alma regenerada y ir al Padre. Ese es el elevador, por así decir, para ir al cielo. Efesios 3, verso 8. Dice: a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjense cómo está la actitud de Pablo. Pablo era un hombre arrogante, y decir ahora que era el menos de todos. Dice: me fue dada esta gracia. ¿Qué gracia? Dice: de anunciar entre los gentiles el evangelio de las, ¿qué dice? Inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Algo que no se puede buscar, encontrar ni explorar. Esa palabra. Increíble. Creo que también insondables es que no hay manera de encontrar el camino de las riquezas de Cristo que Él nos ha traído a nosotros. No la fuimos a buscar. Dice el versículo más adelante 9, dice: y de aclarar, esa palabra es importante, fíjense lo que dice: aclarar a todos cuál sea la dispensación. Ahora, ¿cuántos saben lo que es una dispensa? ¿Verdad? Está hablando de la administración. Dice: del misterio, ¿qué dice? El misterio escondido desde los siglos en Dios. Dice que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ¿qué dice luego? Dada a conocer. Ahora, ¿por dónde recibimos eso, mis amados? ¿Por la carne o por el Espíritu? Dice: por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miren, no sé si decir eso. Borrón y cuenta nueva. Cuando hablamos de lugares celestiales, dice que no tenemos lucha con carne y sangre. Cuando maduramos en el Señor o estamos en el proceso de madurez, comenzamos a entender que cuando alguien te ofende, esa persona se está dejando usar o por la carne o por Satanás. Obviamente, al fin de todo, Satanás es el originador de la maldad. Todo se le atribuye a él. Y si hemos madurado, miramos a través de la persona y no a la persona. Decimos: lo que está operando en ese momento no es de Dios. Tengo que mirar el alma que está en esclavitud, sufrir la ofensa, el oprobio, con el fin de salvar a esa persona, o perdonar o ayudar. Pero si nuestra mente no anda en el Espíritu, vamos a querer estrangular a esta persona, como lo hizo el siervo con el consiervo. Por eso es importante andar sobrios, velad, de que cuando algo suceda, tenemos que verlos, como dice el texto, en lugares espirituales. Tenemos que andar mirando con los ojos del Espíritu, no con los ojos de la carne. La carne es como si un astronauta se quita el traje en medio del espacio, hermanos. Es lo mismo que andar en la carne. Imagínense el arca del pacto. El arca del pacto fue hecha de oro y de madera de acacia.
Piense cuando bajaba la presencia de Dios, que era fuego. Si fuese hecha el arca, perdón, de madera nada más, ¿qué quedase allí? Ahora, el oro representa en la Biblia lo celestial, y la madera, lo físico, material y carnal. En la presencia de Dios desciende el fuego para quemar la sangre del sacrificio. Hermanos, no queda nada allí, porque el fuego, la madera no puede resistir el fuego, pero el oro sí. Y eso es lo que simboliza lo espiritual. Andar, satisfacer. Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne, anden en el espíritu. De estos dos hay un mandamiento, el cual es andar en el espíritu. No le des el deseo, la carne es la que pide. Y el alma, obviamente, en comunión, por así decir, con la carne, se plaza en las cosas terrenales. Pero dice, no satisfagáis los deseos carnales, sino andad en el espíritu. Ese es el ejemplo. Cada día aprendemos a cómo ser más espirituales. Aquí, por así ubicar un lugar en la cabeza, ¿verdad? En la mente. Y todas las cosas, si la miramos por el lente espiritual, entenderemos su propósito, podremos ejecutar la obra de Dios espiritualmente. Cada vez, miren, se lo pongo bien fácil. Imagínese usted toma $100, lo pone en un sobre para ofrendar. Fíjense esto. Y usted a lo mejor ofrendaba 5 o 10 dólares. Y de repente dice, quiero dar $100. Un ejemplo. Cuando usted tiene ese sobre en su mano, usted dice, voy a hacer un ejemplo práctico, humano. Usted dice, Señor, eso es para ti. Yo sé que ni los 5, ni los 10, ni los 100, delante de ti son nada. ¿Verdad? Eso lo doy para ti y espero que lo recibas, ¿verdad? Humildemente. Ay, y se tira un sobre. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿Espiritual o fue carnal? ¿Qué usted dice? Fue espiritual. Simplemente nos humillamos y confiamos. Usted puede decir, wow, voy a dar 100 pesos. $100 para el Señor. Antes daba 10 y ahora 100. Eso es carnal. Porque ni el millón, ni el billón, ni el trillón, a Dios lo mueve. Dios nos da la oportunidad de servirles a Él con nuestras manos. No significa que lo hacemos perfectamente. Cuando servimos a Dios decimos, Señor, en tu gracia lo puedo hacer. Y yo sé que no lo hice ni un 0.1% como tú me ordenas, pero como confío en ti, Cristo me hace perfecto. Es confiar. Eso es andar en el Espíritu, hermanos. Hacer lo que dice su palabra, confiados en Él. ¿Usted cree que cuando un niño de 2 años nunca se ha tirado en una alberca y el papá le dice, tírate? Y el niño no, tiene miedo. ¿El niño lo hace confiando en Él? Piensa en eso en un momento. El niño se tira, ¿verdad? Yo soy Michael Phelps, el nadador, ¿verdad?, de olímpico. No, mis hermanos, lo hace asustado, pero confiando en el papá. Y si el papá se echa para atrás, el niño también dice, no me voy a tirar, echa para acá, más cerquita. Esa es la actitud espiritual de servir a Dios. Eso no nos jacta. ¿Cómo nos vamos a jactar de algo que no podemos hacer solos? Pero si nos tiramos de clavado, hermanos, confiando en nosotros, obviamente es carnal eso. Y solamente estoy explicando de cómo es posible ser carnal. Bíblicamente podemos ser carnal. Podemos aplicar la Biblia en la carne, pero no quiere decir que Dios lo acepta eso. Versículo 17 de Gálatas 5, no sé si están ahí todavía. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen. Y la palabra aquí, para que no hagáis lo que quisierais o querer, es la palabra poieo y es la palabra fabricar. Esta palabra fabricar tiene que ver o va a depender de qué estamos conectados. Dice Santiago que todo lo que viene por aquí es animal, terrenal y es diabólico. Todo lo que viene de allá es de lo alto, de Dios. Lo que viene de allá produce fruto, paz, justicia. Lo que viene de aquí produce celo, competencia, ira, enojo, celos, etc. Y cuando usted y yo tomamos decisiones, la intención de la decisión, cualquiera que sea, por simple que sea, es la que determina de dónde nació su intención o su voluntad. Quiero dejarlo hasta ahí. Vamos a ir a una tercera parte el viernes que viene. Mucha información para no saturarlos más. Vamos a orar. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor. Señor, hay mucho que meditar y ver aquí, Señor. Hay cosas que ya la habíamos explicado, Señor, pero siempre, Señor, sabemos que tenemos que aprender muchas cosas más que no sabemos, Padre.
Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que traiga el entendimiento, Señor. Que tu Espíritu sea el que nos ayude. Que cada día podamos humillarnos a ti, Señor. Humillar la carne, Señor. Llevar el ego, Señor, el cual nos jactamos del ego. Y reconocer que somos pobres en espíritu, Señor. Los que estamos aquí queremos vivir para ti. Por eso estamos aquí, Señor. Y todos tenemos inclinaciones diferentes, Señor. Debilidades diferentes. Deseos diferentes. Pero si algo tenemos en común es que te queremos agradar. En eso somos uno en tu espíritu, Señor. Por eso hemos venido, porque queremos vivir para ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, nos des tu gracia, nos fortalezca y nos des la sabiduría necesaria en cada decisión, Señor. Tu venida está cerca, Padre, y queremos que cuando tú vuelvas y nos mires con tus ojos de llamas de fuego, puedas ver que estamos ocupados en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga, mis amados.